¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todas, todos y todes. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este seminario llamado Tus Derechos, organizado desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, bajo la iniciativa de nuestra titular, la doctora Marta Torres Falcón. En esta ocasión nos convoca un tema específico de suma importancia, relevancia no solo a nivel universitario, sino a nivel nacional e internacional, que son las medidas de protección. Para esta ocasión contamos con invitadas de diversas adscripciones, con diferentes funciones dentro de la universidad. Por el momento solo las voy a nombrar y en un momento más que explique la dinámica del seminario, iré haciendo alguna mención a su síntesis curricular. Y entonces, bueno, pues daría entonces la bienvenida a la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, a la abogada María del Socorro Damián Escobar, a la maestra Saraí Damián Flores y a la licenciada Janet Fernanda Reza, de las unidades Coajimalpa, Iztapalapa y Lerma, respectivamente. Bien, la dinámica que les propongo para esta ocasión es, vamos a estructurar la charla en 3 bloques, a partir de 3 preguntas. Voy a ir cediendo la palabra de manera intercalada, diferente, digamos, para cada pregunta, para que cada unidad, en todo caso, tenga la posibilidad de tener inicios, intermedios y participaciones finales. Y en este punto presentaría entonces en primer lugar a la doctora María de Lourdes Delgado para hacerle la primera pregunta. Entonces, bueno, voy a leer un poco de su síntesis curricular. Bien, la doctora María Lourdes Delgado es secretaria de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Metropolitana desde julio de 2025 y también es profesora investigadora titular sede del Departamento de Energía de la Unidad Azcapotzalco. Es ingeniera química por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo la maestría y el doctorado en ingeniería química en la Universidad Claude Bernard Lyon I de Francia. Cuenta con amplia trayectoria en gestión universitaria, al desempeñar diversos cargos directivos y de alta responsabilidad en la UAM. Entre ellos destacan la Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales, Directoría General, la Secretaría de la Unidad Azcapotzalco, la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y la Secretaría Académica de esa división. Esta experiencia le ha permitido participar en procesos de planeación y desarrollo institucional. Para no abusar del tiempo y más bien escucharles, le preguntaría, profesora, doctora Lourdes, en primer lugar, ¿qué son las medidas de protección para nuestra universidad? Buenas tardes a todas y a todos, a todos también. Bueno, las medidas de protección se establecieron en la universidad originalmente en las políticas transversales para erradicar la violencia de género y posteriormente se le dio la facultad a las secretarías de unidad para aplicar estas medidas de prevención. ¿Y en qué consisten? Básicamente, pues estas medidas son mecanismos o acciones temporales, urgentes y confidenciales que emiten, como decía yo, las secretarías de unidad cuando una o más personas se encuentran en una situación en la que se corre el riesgo de vulnerar su integridad o su dignidad. Y muchas de estas medidas se relacionan con cuestiones de situaciones de violencia por razones de género, también puede ser por cuestiones de discriminación o incluso de salud mental. ¿Qué tipo de acciones temporales se pueden aplicar? Pues podría ser desde una medida de que una persona, un integrante de la comunidad no pueda acercarse a otro integrante de la comunidad o a otra persona integrante de la comunidad eh, para evitar cualquier contacto que pues haga que la persona se sienta de alguna manera incómoda o vulnerada. Otro tipo de medida más estricta sería, por ejemplo, que un
una persona integrante del alumnado no pueda venir a tomar clases presenciales porque ya se presenta una situación más de mayor riesgo y entonces lo mandamos a tomar clases a distancia, ¿no? Existen una gran cantidad o una diversidad de acciones que se pueden tomar como medidas de protección y aquí es importante mencionar que cuando se establecen estas medidas de protección es porque se ha evaluado que existe un riesgo real con una serie de criterios que se tienen que considerar y esto no implica que la persona a la que se le están emitiendo las medidas, por ejemplo, la persona que ya no puede entrar a la universidad o no puede tomar clases en línea o no puede compartir el mismo espacio que otra persona, se esté diciendo que es culpable de algo, se le esté juzgando como realmente la persona que está realizando un acto indebido. Es simplemente una medida para proteger a la persona que se encuentra en una situación vulnerable y aparte de eso se lleva el procedimiento, si es que si es que se pone la queja para determinar si existe una falta o no. Entonces aquí es importante mencionar que el hecho de que se apliquen las medidas no es que la universidad esté considerando que la persona es responsable de una falta, es una medida preventiva para proteger la dignidad y la integridad de cualquier miembro de nuestra comunidad. Por, vamos a decir, como introducción, yo lo dejaré ahí, seguramente las demás personas tendrán también que abonar a este respecto. Bien, muchas gracias, doctora. Es importante ir colocando estos elementos de la temporalidad, de la naturaleza justo de protección, de que no prejuzgan, que no es, digamos, un choque, una afectación a derechos sin escucha, digamos, y vamos construyendo esta definición en colectivo. Muchas gracias, doctora. A continuación, tenemos dos colegas de Lerma, las voy a presentar. De todas maneras, en este turno las dos son oportunas para participar. Y entonces presento a cada una de ellas antes de darles la palabra. Tengo por acá a Janet Fernanda Reza Romero, jefa de proyectos para la salud emocional en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, con estancia académica de investigación en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en España. Concluyó y obtuvo el grado de maestría en terapia cognitivo-conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva, única institución en México avalada por la The Academy of Cognitive and Behavioral Therapies. Cuenta con formación en psicoterapias cognitivo-conductuales, contextuales y de tercera generación. Cuenta con un diplomado en terapia centrada en esquemas por el Centro de Psicoterapia Cognitiva y un diplomado en terapias contextuales por la Universidad de Anáhuac, además de diversos cursos en prevención de la autolesión y el suicidio, derechos humanos, violencia, competencias socioemocionales y creación de entornos seguros para la atención de la violencia en adolescentes. Además, digamos, de manera conjunta, presento también a la maestra Saraí Damián Flores, licenciada en Psicología y maestra en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se encuentra certificada en Psicología Clínica y en Tanatología por la Federación Mexicana de Psicología. Cuenta con la formación en terapia dialéctico-conductual por Marea Terapias Contextuales, un diplomado en terapia de aceptación, compromiso y diplomado en prevención, intervención y posvención del suicidio en el Centro Especializado en Investigación Superior. Recientemente finalizó el entrenamiento experto en terapia dialéctica conductual, respaldada por la DBT Iberoamérica, Behavioral Teach y la Universidad a Distancia de Madrid. Adelante, les escuchamos sobre la misma cuestión de qué son las medidas de protección. Aquí voy a aplicar orden alfabético, Janet y luego Saray. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Sí, pues creo que la doctora María de Lourdes ya abonó mucho a esta primera pregunta. Yo solo quisiera hacer énfasis en que a la persona a la que se le emiten estas medidas, medidas de protección no implica que ya están, uno, señaladas de cometer alguna falta y dos, tampoco implica que ya es responsable de sí haber cometido una falta. Cuando una persona recibe las medidas, significa pues lo que la doctora María de Lourdes ya comentó, y es que no puede acercarse a la persona que está solicitando las medidas. Sin embargo, no implica que ya está señalada, que ya tiene una sanción, que ya tiene que cumplir con alguna suspensión, porque de pronto creo que eso genera mucha angustia, puedo atreverme a decir, en las personas que la reciben. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría aclarar, que para que sí se dictamine que la persona cometió una falta, tiene que pasar un proceso que pueden llevar las comisiones divisionales o la comisión especializada de la unidad para determinar si esa persona de verdad incurrió en una falta al reglamento. Entonces, pues creo que eso es lo que yo quisiera agregar a esta parte y que pues es un instrumento administrativo que tiene la finalidad de salvaguardar la integridad de la persona que le está solicitando para que pueda continuar de manera o lo más regular posible sus actividades dentro de la universidad, dentro del entorno universitario. Y bueno, es lo que quisiera agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Janet. Maestra Saraí, por favor. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias, doctor Arturo, gracias a la doctora Marta y a todo el equipo de la DDU que nos hicieron esta invitación. Bueno, por mi parte, me gustaría complementar que usualmente cuando se emiten o se solicitan unas medidas de protección, hay una tensión o una percepción de que hay un conflicto entre dos o más personas, ¿no? Y pues casi siempre la presencia de un conflicto va a implicar incertidumbre, afectaciones emocionales, miedo. Y justamente, como ya mencionaban anteriormente, estas medidas tienen la intención de separar, a lo mejor de evitar el contacto para evitar que pudieran escalar situaciones de violencia si es que ya existen o que se puedan dar, ¿no? Por el hecho de que alguien eh, se sienta tal vez señalado, señalada, señalade y se le pida que tal vez no establezca contacto con esa persona, eso permite también tener una sensación de seguridad y que las personas puedan continuar de la manera pues más amena posible sus actividades universitarias. Eh, y bueno, también diferenciarlas, ¿no? Como ya bien mencionaban anteriormente, se trata de un instrumento administrativo, no se trata de un instrumento legal, como a diferencia de las que emite, por ejemplo, el Ministerio Público. Pero bueno, a lo mejor eso nos lo puede complementar todavía más Socorro, que ella es súper experta en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Janet, maestra Saray. Me parece sumamente relevante que se señale que las medidas justo pueden ser previas a un procedimiento, se pueden dictar durante el procedimiento e incluso mientras subsiste el riesgo después de los mismos. De lo que hablaba la maestra Saray sobre a qué estarían atendiendo si a que algo no vuelva a ocurrir o incluso algo que no ha ocurrido, pero que se tienen datos de que puede llegar a ocurrir, es decir, el solo riesgo o evitar que se repita alguna conducta, serían un par de parámetros fundamentales al momento de valorar una emisión de medida de protección. Muchas gracias por sus participaciones. Bien, presento ahora a nuestra colega, la abogada Socorro Damián, le dé entonces unas palabras de su semblanza curricular. Es titular de la Unidad para Atender a la Violencia de Género en la Unidad de Iztapalapa, conocida como la Unigénero. Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de maestría por la misma Casa de Estudios. Cuenta con un diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un diplomado en Feminismos desde América Latina por la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y un diplomado franco-mexicano por la defensa de las mujeres víctimas de violencia por la UNAM. Es defensora de derechos humanos, especialista en la atención de mujeres, niñas y adolescentes, así como de grupos en situación de vulnerabilidad. En 2021 fue galardonada con la medalla Emilio Krieger 2020 por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD, por la defensa de los derechos humanos en los espacios universitarios, en específico en el tema de prevención y atención a la violencia de género contra las mujeres. Abogada Socorro, la misma pregunta, ¿qué son las medidas de protección? Bueno, hola doctor Arturo, hola a todas. Para mí es un gusto estar aquí en este espacio. Gracias a la Defensoría de los Derechos Universitarios por hacer este seminario posible, ¿no? Seminario Tus Derechos. Me parece súper importante que se esté haciendo esto en nuestra Casa Abierta al Tiempo. Espero tener algo de tiempo para responder. Yo creo que mis compañeras ya han dicho lo suficiente, pero a mí me gustaría más que nada ahondar un poco en el contexto, ¿no? Y los antecedentes que tenemos en torno, antes de que pueda yo decir qué son las medidas de protección, pues sí mencionar que este mecanismo o este mecanismo de protección tiene sus orígenes prácticamente en la violencia estructural, sistemática, histórica, cultural contra las mujeres. Prácticamente se reconoce en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde el año 2007. Posteriormente, ya en el 2008, el reglamento va a darnos lineamientos importantes, principios que debemos de atender para la emisión de hablan de las órdenes de protección, ¿no? Más adelante, pues hubo reformas a este reglamento de la Ley General de Acceso, donde obviamente establece que las medidas de protección o las órdenes de protección no solo van a poder ser emitidas por órganos judiciales, sino también autoridades administrativas y ministeriales. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, estas medidas pues tienen carácter administrativo, sí tienen sus propias peculiaridades, podemos decirlo así. Y a raíz de que en el 2019 la Universidad Autónoma Metropolitana va a reconocer un rezago histórico en los procedimientos, en los reglamentos, en los protocolos que tenía la universidad y que obviamente no tenían una armonización legislativa con perspectiva de género, es que se va a crear una comisión. En esta comisión, en la que tuve oportunidad de ser la asesora de la comisión de colegio, es que se van a llevar todas estas reformas a la legislación universitaria y en el reglamento orgánico se va a reconocer o se va a establecer quiénes van a ser las autoridades, en este caso las instancias de apoyo que se van a encargar de emitir, ¿no? las medidas de protección o dictaminar las medidas de protección, que puede ser la Secretaría General, en el caso de que se emita una medida a personas integrantes de la Rectoría General, o me imagino que también de la Defensoría, y las propias unidades pues tienen a su vez unidades u oficinas para atender la violencia de género. Y pues nuestra función prácticamente en el tema de las medidas no va a ser emitirlas, sino únicamente solicitarlas, ¿no? Pues bien, las medidas de protección son mecanismos, acciones urgentes, inmediatas, de carácter o de naturaleza precautoria cautelar, que tienen como objetivo que la violencia no aumente o la violencia no vaya en escalada. ¿Qué se requiere para emitir una medida de protección? Bueno, tenemos varios estándares que debemos de atender, como únicamente indicios leves, que no se exija carga probatoria, ¿no? La víctima que se encuentra en riesgo, sino puede, obviamente, la percepción de riesgo. Esos indicios leves pues no son semejantes o no tienen el nivel de estándar probatorio. ¿Sí me escuchan? Porque dice que tengo mala conexión. ¿Sí? Bueno, es que aquí falla mucho el internet, perdón. Se refiere a que no se le exige a la víctima, por ejemplo, que nos pruebe que está en riesgo. Basta con indicios leves que hagan presumible que está en una situación de riesgo. Bueno, en la universidad pues tenemos un formato que ya habrá momento, yo creo que ahorita nos dará tiempo para hacer algunas críticas a este formato que tenemos de valoración de riesgo, porque esta valoración de riesgo tiene que ser medible, ¿no? Y tiene que ser evaluable. Esas son como las dos, podemos decir, elementos indispensables para poder determinar la solicitud de una medida, solicitud y la implementación de las medidas. Creo que vale la pena mencionar
que la propia Ley General de Acceso, en el artículo 30 de la Ley General de Acceso a las Mujeres, establece una serie de principios que debemos de acatar para la solicitud de medidas e implementación, como los principios de protección, principio de necesidad y proporcionalidad, el principio de confidencialidad, es decir, que los hechos que nos comente la víctima pues sean únicamente para la sustanciación del procedimiento y esos hechos no los conozcan terceras personas, principio de oportunidad y eficacia, ¿no? Que me parece importante el tema de la oportunidad y eficacia, porque eso está relacionado con el principio de debida diligencia. Uno de los aspectos importantes que nosotros observamos en el tema de las medidas de protección es que en todo momento las personas o las autoridades que tengamos contacto con personas en situación de violencia, pues tenemos que actuar bajo los principios de la debida diligencia, ¿no? De exhaustividad, oportunidad, participación conjunta, ¿no? La participación conjunta de las víctimas, pues es muy importante porque eso nos va a permitir también leer, saber, conocer sus necesidades específicas, ¿no? El principio de accesibilidad, que las medidas de protección pues tienen que ser procedimientos sencillos, donde las mujeres vengan a la universidad, o principalmente mujeres o personas en situación de violencia. Hablas de la disidencia sexogenérica, políticas transversales, como en el protocolo justo de estos grupos, ¿no? O prácticamente estén excluidas de estos mecanismos de protección, pero quiero hacer el énfasis de que el origen de las medidas de protección ha sido justo esta violencia sistemática, estructural e histórica contra las mujeres, las adolescentes, las niñas y las personas de la diversidad sexogenérica. Y otro de los principios que tenemos que atender es el de integralidad, es decir, que tienen que ser en un solo acto y de forma automática. Eso todavía pues no lo logramos cumplir, porque en efecto vienen en lo que tomamos hechos, ¿no? Porque es importante al menos tener los hechos porque el análisis de hechos es importante para la evaluación de riesgo. Muchas veces pues la carga de trabajo no nos permite pues cumplir a cabalidad el principio de integralidad, pero prácticamente esos son los principios a los que debemos de atender al solicitar o emitir una medida de protección. Bien, muchas gracias. Encuentro varios elementos muy valiosos en esto. A mí me gusta mucho este tema de la armonización legislativa, que no tiene que ver, digamos, con mandatos o supremacía constitucional, legal, soberanía, sino que es más bien ponernos a tono con los derechos humanos en este caso, como decías, derechos humanos de las mujeres, de las poblaciones históricamente vulneradas, sexualizadas, violentadas, y que el avance de las convenciones, que tampoco tienen 70 años estas en específico, impulsaron reformas hace 20 años, reformas legales y que han ido avanzando hasta integrarse ya en los cuerpos normativos de las universidades, dentro de ellas también la propia UAM. Hay otro cúmulo de particularidades de las medidas de protección, estos elementos específicos que fueron retomados del derecho civil en general, sobre medidas precautorias, providencias, no sé qué. En realidad pues, se trata de conservar la materia de lo que se iba a judicializar, llamémosle así. En el caso de la legislación específica, sobre todo en primer lugar, en protección de las mujeres de las violencias, pues tenía que ver con la preservación pues, de la integridad física y de la vida en algún momento, y que es a partir de ahí en el que se lanzan estas nociones de que tiene que ser pronto, rápido, de vida urgencia, estándar probatorio disminuido, y otras reglas que fueron haciéndose específicas y especiales para atender en los riesgos que presentaban ante este tipo de violencias justo de carácter estructural. Bien, cerramos, digamos, esta primera ronda, recibimos sus participaciones, vamos construyendo, digamos, un buen trecho de lo que queremos transmitir a la comunidad el día de hoy. Para la siguiente pregunta, iniciaría con
las colegas de la unidad Lerma de la CEBUG, y preguntaría, por supuesto, desde su ámbito de acción, en este caso el psicológico, qué elementos se deben considerar al momento de emitir una medida de protección. Ahora empiezo al revés, empezaría por Saraí y luego por la maestra Janet, entonces adelante. Sí, claro. Bueno, para empezar, sí me gustaría clarificar que específicamente en la CEPUG, en Lerma, tenemos en conjunto el área de salud emocional, salud mental, con el área de género, ¿no? Entonces, de pronto, esto sí, digo, tiene sus ventajas, pero de pronto no tantas, tal vez. Y pues acá la persona facultada para solicitar esas medidas, pues es directamente nuestra coordinadora. Entre los aspectos que podríamos considerar para emitir las medidas, pues en primer lugar es la evaluación del riesgo, como ya mencionaba Socorro, que tiene que ver con dos aspectos específicamente: el impacto en la persona en situación de víctima o quien está solicitando las medidas, y qué tan dañino podría ser a lo mejor el que no se ponga, ¿no? Y también, como ya lo mencionaba Socorro, pues la probabilidad de que ocurran ciertos hechos, de que tal vez escale la violencia. También otro de los aspectos importantes, pues, es tomar en cuenta las necesidades concretas de quien enfrenta la situación de violencia. Es decir, no puede existir como una receta de cocina en donde para todos es exactamente lo mismo. Ya lo mencionaba también la doctora María de Lourdes, ¿no? Al final del día van a ser como muy específicas dependiendo del caso. También es muy importante considerar la perspectiva de género, la interseccionalidad, ya que no todas las personas pues van a estar enfrentando las mismas condiciones o situaciones de desigualdad o de vulnerabilidad. También es importante considerar un trato digno, no exposiciones innecesarias, no, pues a lo mejor una búsqueda exhaustiva de motivos, de razones, sino más bien, incluso en el reglamento del alumnado dice que se rige por el principio de buena fe, ¿no? Otro aspecto importante, ya lo mencionaban anteriormente, tiene que ver con la confidencialidad, el seguimiento y algo también que creo que a mí me parece importantísimo señalar es la coordinación entre las diferentes instancias. Si bien se tiene que mantener confidencialidad en este proceso, también se necesita coordinar, ¿no? Por ejemplo, con los coordinadores de carrera, la división, para que haya para que no vaya a haber omisiones, vaya, ¿no? Y que no se retire a la persona afectada. En este caso, ya decía la doctora Lourdes, no puede ser desde que se le pida que no asista a clases de manera presencial, ¿no? Pero no tendría que ser la persona en situación de víctima, sino más bien eh, hacia la persona a quien se están solicitando las medidas. Y sí, que también considerar el mínimo daño para ambas partes, ¿no? Es decir, no prohibirle venir, que no se vuelva que ya se le va a prohibir venir a la universidad o presentar exámenes, sino más bien tratar de adaptar estas medidas para que ambas personas tengan un desarrollo universitario lo más óptimo posible. Muchas gracias, maestra Saray. Encuentro también este elemento central que desde la primera ronda fue mencionado, que es el papel que juegan las víctimas, en este caso las mujeres de la comunidad universitaria, en estos procedimientos de valoración del riesgo y sobre todo previo a la emisión de las medidas de protección. A nivel, digamos, constitucional, el derecho de las víctimas, como un apartado específico en el artículo 20, por ahí anda. Esto desde el 2008, pero la Ley General de Víctimas sale hasta como 5 años después, pero hoy en día nuestra universidad reconoce la categoría de personas en situación de víctima y que con eso, digamos, tenemos todo lo que indica
no solamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, sino también a la Ley General de Víctimas, en donde dice es un derecho fundamental escuchar y atender sus necesidades pues, de manera directa y no como bien comentaba, simple y sencillamente es un expediente más, es un formulario que se llena, se sella y se entrega. No es así. Muchas gracias, maestra Saray. Por favor, maestra Janet. Sí, pues me gustaría agregar que aunque en el reglamento no se especifica, porque se ha hablado aquí de nivel de riesgo, pero en el reglamento no se menciona como tal la evaluación de un nivel de riesgo. Me parece que a partir de un formato las unidades de género sí cuentan con más, pues más apoyo para identificarlo. El nivel de riesgo tiene que ver, y para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, tiene que ver con esto que sí contempla el reglamento, que es el contexto, es decir, eh, qué tanta o con qué frecuencia las personas se relacionan, si están en el mismo grupo, incluso si están en equipos dentro del grupo, si están en la misma generación, qué espacios suelen compartir. También el antecedente, muchas veces, o acá en Lerma ha ocurrido, que no es un hecho aislado, o sea, hay un antecedente de una comisión previa o de un conflicto anterior, y también pues se tiene que valorar para la emisión, algo que menciona el reglamento, es el testimonio de la persona en situación de víctima o de la persona que está solicitando las medidas. La percepción de riesgo que tiene esa persona, si se siente vulnerada, si siente que está o corre peligro, también se tiene que identificar. Algo que sí menciona el reglamento y que sí me gustaría enfatizar es que sí se propone esto de el tema de la no revictimización, que era algo que mencionaba la maestra Saraí, porque de pronto, claro, tiene que ser confidencial, pero para la persona en situación de víctima o que está solicitando las medidas, muchas veces es llegar al grupo, o eso es lo que ha ocurrido, y explicar parte de la situación para decirle al profesor o profesora que se va a cambiar de equipo, ¿no? O etcétera. Entonces creo que ahí sí valdría la pena, pues, no sé, y esto yo sé que entra en la pregunta número 3, pero reformular quizá esta parte de confidencialidad sí, pero siempre protegiendo el no revictimizar a la persona. También se toma en cuenta la máxima protección, la dignidad, entonces son principios fundamentales que creo que no debemos olvidar, y no es que se sacrifique uno por otro, como esto que decíamos de la confidencialidad, es más bien lo que resulte menos perjudicial para ambas personas, pero pensaría yo que un poco más para la persona que se está sintiendo vulnerable. Entonces, eso es lo que quisiera agregar. Bien, muchas gracias. Esta parte es importante, se había mencionado un poco en alguna participación anterior, que tiene que ver con el sentido de protección, es decir, si hay una situación de riesgo, quien es escuchado en primer lugar, pero no únicamente, es a quien se siente, se sabe vulnerable, se siente en riesgo o incluso ya afectada por alguna conducta. Y que la medida de protección es en su favor y que por tanto no tendría por qué ser revictimizante, no tendría por qué decirle, pues tú tuviste la culpa, mejor ya no vengas a la universidad, aléjate, ya no puedes asistir a clases o te mando en línea, sino más bien es en sentido inverso. Y que justo en este punto es muy importante también este apunte que realizaba sobre que las medidas no buscan ser lesivas, no buscan dañar a la otra parte, sino solamente proteger a la que en primer lugar está denunciando o levantando una queja, y que justo las medidas en su evaluación del riesgo y en su proposición de proporcionalidad, es decir, qué tipo de medida le corresponde a qué tipo de riesgo, buscarán que sea la que proteja, pero también la que lesione menos, al menos de manera temporal, los derechos de la otra persona. Muchas gracias, maestra Yana. Tenemos entonces, ahora no sé si Socorro también tiene por ahí problemas de la conexión. Si puede participar, sería su momento. Y si no, esperamos a que se recomponga y pasaríamos. Yo sí. Ya, listo. Espero no tener problemas. Bueno, no está lloviendo ahorita. En cuanto a la pregunta de elementos, ¿verdad?
¿Qué elementos se deben considerar para emitir la medida de protección? Bueno, desde las unidades solo las solicitamos, no vemos, no podemos nosotras, sale de nuestro marco de, pues sí, de funciones de competencia, las unidades de género, las oficinas de género, solo las solicitamos y quienes las van a implementar son las secretarías de unidad o la Secretaría General o la Defensoría, ¿no? Que son las medidas cautelares. Mencionar esta parte porque creo que no las está escuchando, nos está la de protección, mecanismos que se nos está cortando un poco tu audio. A lo mejor si apagas la cámara, te las medidas de protección se establecieron, más bien están así establecidas. Universitaria reconoce a la persona en situación. Suele pasar que una vez que la persona en situación de violencia inicia un procedimiento de queja, y en la otra parte, la persona presunta responsable solicita medidas de protección o se acerca a las instancias como Secretaría de Unidad, nos ha pasado, o unidades de género, solicitar medidas de protección, y ahí cabe mencionar que estas medidas únicamente se tienen por objetivo disminuir la escalada de violencia, no se pueden emitir a las personas. Creo que eso es una parte importante que me gustaría especificar. Dentro de los elementos a considerar los hechos de violencia, identificar qué tipo y modalidad de violencia está sufriendo la persona, en este caso mayoritariamente mujeres, ¿no? Para poder hacer una y nosotras poder justificar. ¿Se está cortando? Sí, te estamos perdiendo un poco en el audio y sobre todo en la continuidad de la idea. Pues que pase la doctora María Lourdes y mientras busco los audífonos, igual eso lo soluciona. Sí, muchas gracias. Nos quedamos ahí a la mitad de su participación. Doctora, por favor, Lourdes, la pregunta es, ¿qué elementos se deben considerar al momento de emitir una medida de protección? Sí, bueno, ya aquí los mencionaron tanto Saraí como Janet y de alguna manera también escuchábamos a Socorro con algunos de estos elementos. Yo no quisiera repetirlos, pero sí señalar que dado que estas medidas de protección tienen un carácter temporal, eh, en muchas ocasiones deben de ser, el riesgo debe ser evaluado periódicamente, porque podemos emitir una medida de protección con un cierto nivel con base en la evaluación de riesgo que se hizo y al cabo de 1 o 2 trimestres esa situación puede cambiar, ya sea para mejorar o para empeorar. Y entonces se debe revisar la medida, actualizarla para hacer una medida más restrictiva en caso de que haya aumentado el riesgo o ir ya quitando esas restricciones de forma que se regrese, vamos a decir, a la normalidad en la relación y en las condiciones que están tanto la persona en situación de víctima como la persona que la está ejerciendo la violencia. Aquí se ha hecho mucho énfasis en que las medidas no deben afectar a la persona que está en situación de vulnerabilidad, sino más bien enfocarse en la persona que está ejerciendo esa posible violencia o que presuntamente está ejerciendo una violencia, pero aunque la mayoría de las medidas de protección que se emiten aquí en la unidad Coajimalpa son en el contexto de situaciones de violencia por razones de género y principalmente para las personas víctimas son mujeres, también existen otras circunstancias en donde por condiciones de salud emocional o mental no existe una persona en situación de víctima y una persona que está generando esa violencia, sino que la vulnerabilidad emocional
de la persona la pone a ella misma en una situación de riesgo y entonces hay que emitir medidas para protegerla y de alguna manera favorecer que continúe con su educación, por ejemplo, en el caso de nuestro alumnado, pero ahora desde su casa a distancia o con ciertas facilidades. ¿Sí? Entonces, les decía, aunque la mayoría de los casos son de una persona en situación de vulnerabilidad y alguien que posiblemente le está vulnerando, no siempre se da ese caso y pues también tenemos que atenderlo. Por otro lado, tenemos esta cuestión que ya de alguna manera se mencionó aquí, que cada caso es diferente e incluso casos que pueden tener condiciones muy similares de las situaciones, de lo que se da en sí en los hechos. Lo que es muy importante y se considera de manera fundamental para emitir las medidas es la percepción de la persona en situación de riesgo o vulnerabilidad, porque pues no todos reaccionamos de la misma forma a los mismos estímulos, ¿no? Entonces puede haber personas que sean más sensibles por su propia condición, por el entorno o porque ya han sufrido un tipo de violencia desde hace tiempo, entonces ahí tenemos que aplicar medidas diferentes a otras donde quizás sean las mismas circunstancias generales, pero la percepción de la persona en situación de riesgo es diferente. Y por otro lado, pues hay toda una clasificación de los tipos de violencia. Generalmente la mayoría se presentan en torno a la violencia psicológica, a la violencia física y a la violencia sexual, al menos en el caso de la unidad Coajimalpa, y la mayoría de las veces se da entre el alumnado, ¿no? En las relaciones del alumnado, ya sea en la convivencia de alumno, compañeros, o porque ya hay una relación eh, previa de noviazgo o alguna cuestión entre miembros del alumnado que va dando pie a situaciones de violencia que van escalando y pues terminan en una necesidad de generar o emitir estas medidas de protección. Entonces, lo más importante creo aquí de lo que estaba yo mencionando es de que no es algo que se aplique a todos de la misma manera, sino que hay que hacer un traje a la medida de la situación e incluso con el tiempo para la misma situación, con la misma situación de violencia, esta puede escalar o puede disminuir. Entonces hay necesidad de estar reevaluando esas medidas en función del riesgo. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes. Nos queda claro que es una actividad compleja el tema de recibir a las mujeres víctimas en situación de víctima en la universidad, recoger su testimonio, hacer a veces contención emocional, psicológica, canalizaciones a posibles daños a la salud, etcétera. Pero también es que cuando se hace este ejercicio de evaluación del riesgo, no es como si fuera una tabla de a un empujón corresponde esta medida, a un grito esta otra, a un mensaje ofensivo esta otra, sino que tiene que ver sí con los tipos y modalidades de violencia, pero quién lo recibió y quién lo emitió, cuáles son su historia de vida, básicamente, sus redes de apoyo familiar, los cuidados que tenga, incluso acceso a esquemas de salud, emergencia, acompañamiento y demás, que van configurando, perfilando este traje a la medida que usted decía que al final de cuentas escucha las necesidades de la víctima y que en realidad lo que hace es abarcar lo más que pueda en temas de contexto, situaciones objetivas, subjetivas, de percepción, pero también de esto que se decía hace un rato también, ¿no? Con los elementos que se tienen en el momento que uno que se tiene contacto con las víctimas.
Socorro, ¿tienes ya por ahí? Mejor. Bueno, estoy conectada, sí me escuchan, pero espero que no falle. Sí, adelante. Ya haciendo un resumen, porque creo que ya abarcaron la mayoría de los elementos que se tienen que considerar para la emisión de las medidas. Sí quiero enfatizar identificar claramente los hechos de violencia y los tipos y modalidades de violencia de las personas. Es importante porque es lo que nos va a dar la pauta para justo identificar las situaciones de riesgo. Pero además es importante tomar en cuenta los antecedentes de violencia de la persona que acude con nosotras, es decir, creo que uno de los grandes desafíos que existe para el análisis de los hechos hasta este momento sigue siendo que los hechos que nos narren de situaciones de violencia no se vean como hechos aislados, y creo que ya lo había comentado Janet o Saraí, sino que se vean dentro de un contexto, que se haga una valoración justo del riesgo tomando en cuenta los siguientes elementos, porque ya para la valoración de riesgo, pues sí se debe de tomar en cuenta el contexto de las personas en situación de violencia, los antecedentes de violencia, si pertenecen a grupos, ¿no?, en situación histórica de vulnerabilidad, como comunidad LGBTIQ+, también si la persona en situación de violencia tiene alguna discapacidad, si cuenta con redes de apoyo. Eso se enfocan prácticamente en revisar situaciones de contexto de la persona en situación de violencia, ¿no? Por así decirlo, vamos a ver su grado de vulnerabilidad. Y en torno a la persona presunta responsable, pues se ven otros elementos, ¿no?, que tiene que ver, anteriormente hablábamos de una peligrosidad, bueno, ya no podemos decir peligrosidad, pero sí cuáles son los factores de riesgo en la persona presunta responsable que van a hacer o que van a aumentar, ¿no?, este nivel de riesgo. El acceso a armas, el que tenga uso de armas, el que, por ejemplo, que sepa de artes marciales, ¿no? Yo recuerdo una ocasión de una alumna que se acercó y dijo, yo tengo mucho miedo porque él es cinta negra, ¿no? Y cada vez que me amenaza, me dice, verás que voy a aplicarte esta llave, o te voy a aplicar pues le amenazaba justo con el conocimiento de estas artes marciales, el que haya consumo de alcohol y drogas, el que haya amenaza de suicidio o autolesiones, y que conozca las rutinas y actividades de la persona en situación de violencia. Aquí quiero mencionar algo muy importante. Cuando se elaboró este formato que tiene nuestro protocolo para la evaluación de riesgo, observamos algo importante quienes estábamos en esta comisión, que mucho de lo que se estaba solicitando aquí para elementos para considerar la valoración de riesgo tenía que ver con la violencia familiar, ¿no?, con la violencia, por ejemplo, en relaciones de pareja. Pero ahora que nos hemos puesto a revisar muchos de los contextos que se vive en la universidad, porque vienen personas, no sé, una alumna que viene a acusar a su profesor de hostigarla sexualmente, y está siendo es su alumna, ¿no?, y además es su asesor. No vienen factores de riesgo del ámbito universitario. Entonces es importante que nosotras podamos identificar ese riesgo. Es su asesor, tiene autoridad o jerarquía con la alumna, de su firma depende el que ella pueda presentar informes ante, pues, a instancias que evalúan, ¿no?, su posgrado, elementos que pueden determinar el riesgo en el ámbito universitario que no fueron necesariamente considerados, y que, por ejemplo, nada tiene que ver una relación de pareja, ¿no? Yo voy a llenar el formato de valoración de riesgo y pues no es su pareja, ¿no? Y mucho tiene que ver en cohabitas con él, consume drogas, frecuenta en la universidad los espacios, conoce tus espacios. Bueno, en este caso sí aplicaría porque es su asesor y trabajan en el mismo laboratorio, ¿no? Tienen actividades en el mismo laboratorio. De ahí que nosotros identificábamos que es importante considerar ahora elementos de riesgo que tomen en cuenta los contextos universitarios. Gracias. Sí, muchas gracias, Socorro. Decía la doctora Lourdes hace un rato que había que tener atención a la dinámica de los conflictos, que hay que estar valorando el riesgo en los lapsos en los que puede estar cambiando para aumentar o disminuir.
Esto también aplica para el protocolo y sus anexos. Salieron a partir de estos esfuerzos del colegio y esta comisión es, digamos, creada para esto, para el protocolo, los anexos, el glosario. Hay incluso categorías que han ido ya ajustándose, ahora ya hay otras tantas. Se ha reforzado este tema de la violencia en el ámbito digital, en el ámbito nacional de legislación y demás. Hace falta revisitar nuestros propios instrumentos. Esta sería una buena aportación. Bien, tenemos 4 personas, tenemos 8 minutos. En 2 minutos quisieran esta ronda de cierre sobre todo retos en la implementación. ¿Qué viene? ¿Cuáles son las problemáticas puntualmente detectadas para esto? Tenía a Iztapalapa, es decir, a Socorro Damián de inicio, pero como cerró la ronda anterior, empezaría el cierre con la doctora Lourdes Delgado, luego Socorro Damián y terminaríamos con Janet González de Lerma. Adelante, doctora Lourdes. Sí, pues yo creo que desde mi punto de vista el principal reto en términos de las medidas de protección es que no hubiera necesidad de aplicarlas, ¿no? O sea, de que tuviéramos la capacidad como institución de transmitir esa educación y esa conciencia a nuestro alumnado y a nuestro personal en general de qué prácticas cotidianas son violentas y que se eviten, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las personas no quieren transgredir los derechos de los otros, o muchos no lo hacen de manera consciente, sin embargo desconocen o pues se engañan de lo que es violencia y lo que no lo es, ¿no? Entonces, creo que podríamos aspirar a tener una mejor educación en todos los integrantes, las personas integrantes de nuestra comunidad, y con eso disminuir la necesidad de aplicar medidas de protección. Y la otra es, en tanto se logra eso, que toda la gente sepa que existe la posibilidad de solicitar esas medidas, porque pues a veces lo desconocen y siguen padeciendo cuando tenemos mecanismos que podrían ayudarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes. Quizás sí sea uno de los mensajes más poderosos que la mejor medida de protección son las medidas de prevención. Muchas gracias. Seguimos entonces con Socorro Damián, una ronda muy breve de 2 minutos sobre retos en la implementación. Creo que los principales retos que nosotras hemos observado aquí desde la unidad de género de UAM Iztapalapa, bueno, la equipa, es que se reduzcan los tiempos de implementación y notificación de la medida. Muchas veces se solicita la medida y pues pasan una semana o 15 días y la víctima nos dice no me han notificado ninguna medida. Yo sé que se implementan de manera inmediata por Secretaría de Unidad, pero quizá está llegando tarde en la notificación y hay que darle certeza a las mujeres que denuncian y buscan protección. Haya una instancia de seguimiento de medidas. Si bien es cierto, no somos una autoridad ministerial ni judicial, creo que las medidas no pueden ser eficaces y eficientes en tanto no haya un seguimiento de las mismas, ¿no? O sea, ¿quién le da seguimiento de las unidades de género, Secretaría de Unidad, divisiones? Modificar los formatos de evaluación de riesgo, que se incluya la violencia feminicida o el riesgo feminicida. Creo que estamos en contextos muy graves, ¿no? Lo hemos tenido recientemente con UAM Xochimilco, lo voy a decir, y creo que no estamos exentas ninguna unidades de sufrir una violencia feminicida, y creo que es importante que los formatos se modifiquen, y que es importante, creo, por último, señalar que las medidas de protección son independientes al inicio de cualquier procedimiento. Es decir, que nos están escuchando, siéntanse seguras, seguros, seguras, que no es necesario que ustedes inicien un procedimiento de queja o de naturaleza penal, laboral, etc., para que se les pueda tramitar medidas de protección. Son independientes de cualquier procedimiento administrativo, penal y laboral. Gracias. Muchas gracias, Socorro. En las observaciones que realiza la Defensoría en las comisiones especializadas, que ya fue un tema abordado aquí en este seminario, funciona de manera
pues, intuitiva sobre esta especie de comisión de seguimiento de las medidas, porque son las que tienen comunicación con las partes durante el procedimiento, incluso posterior, ¿no? Porque cuando hay suspensiones o hay incluso cursos que se solicita que se hagan de parte de la persona que es encontrada como responsable de cometer una falta, hay allí, digamos, estas comisiones son las que tienen este seguimiento. Quizá no está encargado así en el reglamento del alumnado y podríamos pensarlo también como esto, ¿no? No están dictadas, se solicitan desde ahí y cuando se solicitan se va preguntando cómo van, hay noticia de, mira, se violentaron las medidas, reforcémoslas, mandémoslas modificar, ¿no? Desde esas comisiones. Muchas gracias, abogada Socorro. Bien, y por último, Janet y luego Saraí, por favor. Sí, a mí también me gustaría pues darle espacio a esta parte de la prevención. Creo que acá en la unidad Derma es algo que solemos trabajar semana tras semana, el tema de prevención a la violencia. Desde el doctor Gabriel estaba este interés en trabajar la prevención y ahorita con la doctora Ana pues continúa este interés en abonar mucho al tema de prevenir esto. Sin embargo, sí creo que respecto a retos y oportunidades que tenemos específicamente en las medidas, eh, pienso yo que algo que encuentro como ya en el día a día, en esta emisión de las medidas, es que no hay en el reglamento o no se considera qué pasa si la persona que recibe las medidas no respeta las medidas de protección. Porque muchas veces las personas en situación de víctima o las personas que se sienten vulnerables regresan con acá a la unidad y expresan como es que no las está respetando, ¿no? Y la realidad es que el reglamento no contempla qué es lo que va a pasar. Y entonces lo único que se hace es que se refuerzan estas medidas. Pero si la persona a la que le emitieron las medidas no lo hizo en primera instancia, pues bueno, poco podemos esperar que con un refuerzo de medidas tome ahora la decisión de si respetarlas. Entonces yo considero que es algo que sí o sí se tiene que tomar en cuenta porque sí ha pasado, o sea, porque en el día a día sí ocurre que no las respetan, ¿no? A pesar de que, bueno, ya se les llama a una oficina, que ya se da desde la secretaría, hay muchas personas que no las toman en cuenta, no las respetan. Eso y también pues pienso un poco en el contexto del Lerma es complejo porque tenemos una población pequeña. Entonces, no tan pequeña, pero sí menos que Azcapo, Iztapa y Xochimilco. Y lo que encontramos muchas veces es que hay un grupo, por ejemplo, no se me ocurre, hay un grupo de biología ambiental de esa generación. Y entonces no podemos separarlos en dos grupos, pero a lo mejor el nivel de riesgo no nos da quizá para mandar a una persona 100% en línea, considerando que biología ambiental tiene muchísimos laboratorios, por ejemplo. Entonces, es un reto con el que sí nos hemos encontrado acá en la unidad de no hay más grupos y bueno, todavía no termina el proceso, no termina el proceso para identificar si se va a suspender a la persona o no. Entonces, creo que también ese es un reto pues que he encontrado, más porque en el primer punto que yo mencionaba respecto a que no se cumplen con las medidas, es que, pues claro que para las personas que usualmente son mujeres que solicitan las medidas de protección, pues se crea una expectativa de, ok, pues este instrumento va a servir para que no se me acerquen. Y entonces cuando no lo respetan y solo les decimos, sí, vamos a reforzar las medidas, pero siguen sin respetarse, entonces esta pues falsa expectativa que ya se les había dado se vuelve y con justa razón en algo pues que genera todavía más malestar emocional. Entonces sí creo que tenemos que considerar qué ocurre con las personas cuando no la respetan y que se considere desde el reglamento y que sí haya una consecuencia a partir de que no se respete. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra Janet. En efecto, cuando una medida no se respeta, pareciera que aumentar la medida es una especie de castigo exprofeso rápido, decir, te castigo porque violentaste las medidas que te había dicho. Desde mi punto de vista, pues naturalizan en buena medida. No es que se haya aumentado el riesgo, es que se desacató la medida. En Coajimalpa, hace algunos años, todavía no estaba la doctora Lourdes, en comisiones se discutía sobre la autonomía de estos hechos, es decir,
si violentar una medida de protección es una falta del alumnado en sí misma, independiente de la otra que ya puede o no habérsele señalado antes, puede o no habérsele iniciado procedimiento antes. El hecho de violentar una medida de protección podría ser de estas faltas contra la institución, en específico en contra de una vida libre de violencia. Puede ser, sigamos la conversación ahí. Por último, maestra Saraí, un cierre de 2 minutos. Con gusto. Pues más que nada reforzar lo que ya se ha mencionado antes. Creo que sí es necesario unificar una ruta de atención para las distintas, pues sí, las medidas desde su implementación, su solicitud, implementación y seguimiento, porque como bien ya mencionan, ¿no? ¿Qué pasa si no, si la persona no acata esas medidas? Y es una reflexión que justamente estaba haciendo la que usted mencionó, doctor. Bueno, a nivel a lo mejor judicial, ministerial, no sé mucho de derecho, pero sí sé que si esa orden no se acata, entonces ya se puede perseguir como un delito, ¿no? Entonces creo que es algo súper, súper importante. Otra cosa que estuve reflexionando mucho es también los alcances institucionales, ¿no? Porque estas medidas de protección institucionales no pueden sustituir esas medidas pues más de orden ministerial, judicial, ¿no? Y creo que sí valdría la pena tanto diferenciarlo, es una área de oportunidad diferenciarlo y al mismo tiempo tal vez poder generar enlaces con estas instancias más legales, ¿no? Que de alguna manera pueden ser de apoyo. Si tal vez el nivel de riesgo que estamos observando es bastante alto y bueno, si estoy haciendo como institución lo que me corresponde, pues tal vez también valdría la pena orientar a la persona para ahora incluso dar el acompañamiento para que pueda ir a solicitar esas medidas ante las instancias correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Saray. Es bien importante esto y no se había mencionado. Los alcances de las medidas de protección emitidas por la universidad son para nuestra universidad, son para un vínculo universitario, no entendido solamente como instalaciones, pero sí como algo que solamente está dentro de la universidad, en sus relaciones, en los Zooms, en los seminarios, en las salidas de campo y demás, pero que desde el primer contacto especializado tiene que haber esa asesoría y, en su caso, acompañamiento para eventuales denuncias o solicitudes de medidas de protección afuera, en los ministerios públicos, en las oficinas especializadas de la Fiscalía. Y como universidad nos toca pues, sostener estos convenios, tener estas mesas de trabajo permanentes, etcétera, para que estos canales estén disponibles para nuestra comunidad desde las instancias que tienen la posibilidad de emitirlo con los efectos generales y, digamos, adentro y afuera de la propia universidad. Bien, muchas gracias. Llegamos al final de esta emisión del Seminario de Tus Derechos, Medidas de Protección. En los siguientes días propondremos una siguiente emisión. Quiero agradecer entonces desde la unidad Guajimalpa a la doctora María Lourdes Delgado. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. A la unidad de Iztapalapa, a la abogada Socorro Damián. Un gusto siempre saludarte también, Socorro. Y a la unidad Lerma, a nuestras colegas psicólogas, a la maestra Yanel y a la maestra Saraí. También pues, un saludo a la distancia desde la Rectoría General. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bye.